Si todavía no tenéis vuestra lectura navideña, aquí van algunas sugerencias. Hola, ¿qué tal estáis? El vídeo de hoy son algunas ideas para leer libros navideños. Es una cosa que a veces se nos complica, siempre llegan estas fechas y nos apetece, pero no sabemos muy bien por dónde tirar, así que yo he recopilado unas cuantas ideas y os las voy a contar un poquito. Algunas son libros que recomiendo, que yo me he leído, y otros son libros que no me he leído, pero que yo tengo fichados porque sé que son perfectos para esta época del año. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que me ayudáis muchísimo dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información os dejo todos los enlaces a mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon. Ahora sí, vamos a hablar de libros. La primera idea que os comparto es un thriller que yo tengo en mi biblioteca digital y que se llama Asesino de Santas. Ya solamente con el nombre seguro que a muchos os da ganas de leerlo esta Navidad, pero os voy a contar un poquito de qué va. Jack Kennett, un niño de 13 años, se enfrenta a un asesino en serie que ha secuestrado a su novia. Un psicópata que se pasea por la ciudad degollando a tipos disfrazados de Santa Claus. Una desenfrenada carrera contra el tiempo hasta Nochebuena. Si os apetece un thriller, creo que puede ser una opción perfecta porque no es tan fácil encontrar thrillers ambientados en Navidad, al menos para mí no lo ha sido, y que estén traducidos al español o que estén escritos en castellano. Así que aquí tenéis la estrella del thriller de lo que van a ser mis sugerencias. Yo quiero que sea una de mis lecturas, pero cuando estoy grabando esto todavía no lo he empezado, así que no sé qué tal estará. Es una idea que os dejo ahí y que ojalá no nos decepcione. Pasando del thriller al misterio, os menciono el clásico de los clásicos que todas conocéis, seguramente todas habéis leído, o desde luego no hace falta que yo os lo sugiera para que lo tengáis en mente, pero no puedo grabar un vídeo de sugerencias navideñas sin incluirlo. Recordad que Agatha Christie tiene un libro navideño, es Navidades Trágicas. Transcurre durante la noche de Nochebuena o la comida de Navidad, bueno, esos días, y es uno de sus crímenes en un ambiente familiar. Hay que decir que la ambientación de Navidad tampoco está muy desarrollada, pero siempre está bien leer a Agatha Christie en Navidad. Pero sobre todo os quiero recordar que aparte de este, que es el que todo el mundo conoce, tiene otro libro navideño que es Pudding de Navidad, y es un libro de relatos. Tiene varios relatos, entre los cuales algunos son más navideños, otros menos, pero sobre todo está el que se llama propiamente Pudding de Navidad, que yo sí que lo recomiendo mucho porque sí que tiene mucha más ambientación y sobre todo mucha comida navideña. Siguiendo con las clásicas del misterio, pasamos a Mary Higgins Clark, que yo no me canso de recomendar también, y tiene también títulos navideños. Yo tengo este físico que se llama Noche de Paz, lo siento porque brilla, pero bueno, hay varias ediciones. Yo tengo esta que es un poco viejita, pero hay alguna más nueva. Esta va de un secuestro de un chico joven en Nueva York en Navidad y sí que se centra mucho en la ambientación navideña. Pero también tiene algunos otros títulos, como por ejemplo El ladrón de la Navidad, así que podéis rebuscar porque son títulos muy recomendables y muy divertidos para leer también misterio, thriller en Navidad, pero con un puntito más ligero, incluso cómico. Vamos con la novedad de misterio de este año, que seguro que todas conocéis ya, porque además habré sido yo muy pesada, que yo voy a estar leyendo junto a muchas de vosotras y que se llama La Casa de los Enigmas. Yo tenía unas ganas de que este libro llegara traducido a España que me moría porque ya lo tenía fichado y tiene pintaza. Un murder mystery navideño con sabor clásico pero ambientación contemporánea. 12 días, 12 pistas, que empiece el juego. Desde que su madre murió hace 21 años, Lily Armitage no había regresado a la mansión familiar. Ya tenemos una mansión. Hasta que recibe una invitación de su tía para volver a participar en la tradición de su familia, el juego de la Navidad. ¿Cuál es el reto? Descifrar 12 pistas y encontrar 12 llaves junto a sus primos y parientes. Este año el premio es mucho más tentador, ya que consiste en la escritura de la casa. Ya tenemos la herencia. Son 12 días de desafíos en los que Lily pronto descubre que todos esconden oscuros secretos y que tienen sus propias motivaciones. Una tormenta de nieve,
los deja aislados y el juego se vuelve de lo más mortal. Lily descubre que ya no solo lucha por ganar una herencia, sino por proteger su propia vida. Y tenemos un thriller navideño. Ya digo que yo creo que es más tipo murder mystery, pero bueno, veremos cuánto se acerca al thriller y cómo de inquietante se pone la cosa. Yo creo que este libro es la estrella de esta Navidad y si no lo teníais fichado, pues espero que este vídeo haya servido para que lo descubráis. Y ya que estamos con el misterio y hemos pasado un poco a ese murder mystery, seguimos con una autora española que también tiene novelas de misterio y al menos un par que yo sepa sí que están ambientadas en Navidad. Estoy hablando de Anna Bollocks y de su saga de la señorita Starling. Del resto de sus sagas no sé si hay algún libro ambientado en Navidad, puede ser que sí, pero bueno, en cualquier caso quedaros con que es una recomendación de la autora en general, pero los dos primeros libros de la saga de la señorita Starling sí suceden durante esta época del año. El primero es Un cadáver muy frío y el segundo es Muerte en los Hamptons. Son libros muy cortitos, se leen muy rápido y son bastante entretenidos y divertidos, así que son perfectos para las vacaciones navideñas. No hay una ambientación excesiva tampoco, como os decía por ejemplo en los de Agatha Christie, pero bueno, suceden en estos meses del año y son buenas lecturas. Vamos ahora con un título que yo no conocía, que me chivó una de vosotras y que me llamó la atención también. En este caso no sucede en Navidad, sino que sucede en Año Nuevo, en la noche de fin de año. Se llama El secreto de la mansión de Yew Tree y la autora es Emily Gunness. La apasionante historia de dos familias y el terrible secreto que las une. En la Nochevieja de 1969, mientras los Hilton preparan la fiesta de fin de año en su mansión de Yew Tree, su hija pequeña Alice desaparece. Las sospechas recaen en Bobby James, un joven granjero que fue la última persona que vio con vida a la pequeña. Bobby defiende que es inocente, pero es castigado de todos modos. El cuerpo de Alice no se localizará nunca. En la actualidad, Willow James trabaja como arquitecta en un proyecto de remodelación de la zona y descubre que la tierra guarda un secreto. Pronto halla una maraña de injusticias y mentiras y cuando otra niña de los Hilton desaparece en el mismo lugar, Willow comprende que la única forma de evitar que la historia se repita es rectificar un terrible error del pasado. Durante décadas, el destino de las familias Hilton y James ha estado entrelazado en las tierras de Yew Tree. Todo comenzó con el secreto de una comadrona condenada en 1919 por un espeluznante crimen. Estamos muy acostumbrados a ambientaciones invernales, a ambientaciones navideñas, aquí no creo que haya tanto, pero es curioso que sea una historia que se centra un poco en fechas alrededor del fin de año, de ese terrible año cuando desapareció Alice. Y además me llama mucho la atención que la protagonista sea una arquitecta que está trabajando en remodelar la zona y todo eso, creo que tiene potencial. Y bueno, voy a cerrar la sección misterio con unos middle grade que ya os he enseñado mucho porque estoy deseando de que sean lecturas con las que yo misma cierre el año y es que me parecen las lecturas invernales perfectas para la época de vacaciones navideñas. Son estos libros de aquí, del Hotel Winter House, ya sabéis que además me parecen preciosos, son ediciones ilustradas, maravillosas y super cozy. Este es el segundo, que es Los secretos de Winter House, pero bueno, son tres, hay tres de momento. Y son de misterio, también hay que resolver un pequeño caso, pero pues son más juveniles, más infantiles, ya digo que son middle grade. Los libros se ubican siempre en la época invernal y cada uno de ellos empieza cuando nuestra protagonista va a pasar las vacaciones al hotel familiar, que es el Hotel Winter House, y de año en año pues se encuentra allí un misterio que resolver con un amigo que vive allí en el hotel. Ya hemos terminado con los libros puramente de misterio que os quería mencionar en este libro, pero quiero mencionaros algunos más que aunque no sean de misterio o murder mystery como tal, a mí me llaman mucho la atención y creo que tienen ambientaciones que pueden merecer mucho la pena para ser lecturas de esta época. Lo primero vamos con otra autora española que seguro que todos conocéis también porque también es la reina de la época invernal y del otoño, el invierno, incluso la época navideña, hasta en los libros en los que no se ambienta en Navidad, porque es la reina del feel good español, es Mónica Gutiérrez. Y bueno, pues yo creo que para esta época se pueden recomendar casi todos sus títulos, si no todos. Sabéis que tiene la librería del señor Livingstone, que creo que es perfecta para esta época. También tiene Un hotel a ninguna parte, ese título yo sí lo he leído y la ambientación es invernal. Y es maravillosa, lo mejor que tiene es la ambientación, de verdad. Las ambientaciones de Mónica Gutiérrez creo que merecen mucho la pena. Si os gustan los libros que pongan el énfasis en eso,
os lo recomiendo porque probablemente las disfrutéis. Y bueno, aparte de sus otros títulos, que además es que seguro que ya los habéis oído, os quería recordar que tiene uno nuevo que ha sacado ahora mismito, este año, y que está ambientado propiamente en Navidad, se llama Una Navidad Escocesa y tiene muy buena pinta. Otra cosa que tienen los libros de Mónica Gutiérrez es que son bastante cortitos y fáciles de leer, así que también son perfectos para épocas navideñas, que tenemos poco tiempo, que estamos de vacaciones, estamos a mil cosas, pero queremos disfrutar de esos ratitos acogedores de lectura que tenemos. De nuevo, pues también es bastante corto, creo que tiene unas 120 páginas y os cuento de qué va porque la verdad es que dan ganas. Cuando el fantasma del tío Archie le confiesa que está cansado de seguir vagando por el castillo de la familia y le solicita los servicios de un exorcista que lo ayude a partir al más allá, Henry McTavish decide recuperar el espíritu de Yule con la esperanza de que cambie de opinión. Su campaña navideña se complica con la llegada de Natalia Castro de la Oficina de Recuperación de Patrimonio Escocés, una encantadora botánica enamorada de los bosques caledonios, del chocolate caliente y de la breve guía sobre castillos y jardines del Dr. Willowy. Puede que Henry y Natalia no tengan más en común que la conversación de Gaoth Tuat, pero la celebración del solsticio de invierno en un castillo encantado, un lúgubre mayordomo, un fantasma enfurruñado, una cocina a medianoche y la prima Mildred están a punto de unirlos en la Navidad más excéntrica de sus vidas. Son historias sencillas que siempre tienen un poquito de romance, que no profundizan demasiado en la trama, pero que creo que pueden ser perfectos si lo que buscáis es una ambientación acogedora y navideña. Vamos ahora con dos títulos que son ya del año pasado, pero que yo no he tenido oportunidad de leer y sinceramente creo que pueden ser grandes lecturas. Por un lado tenemos Pudding de Navidad de Nancy Mitford. Es un libro cortito que con mucha acidez describe la cena de Nochebuena de una familia de clase alta. Una historia de Navidad que nos demuestra que siempre hay familias más extravagantes que la nuestra. Lady Bobbin organizó el día de Navidad con la rigurosidad y la atención al detalle de un general que conduce a su ejército a la batalla. No dejó ni un momento de diversión al azar o a la imaginación de sus invitados, que recibieron sus órdenes en Nochebuena, órdenes que debían de ser obedecidas al pie de la letra bajo pena de muerte. Pero ni siquiera ella, por muy supermujer que fuera, pudo prevenir que el día quedara marcado por los enfados, el comer de más y una serie de sorprendentes sucesos. Y por otro lado tenemos La señora Potter no es exactamente Santa Claus de Laura Fernández, que es un libro que a mí me lleva llamando mucho desde que se publicó, que he oído muy buenas críticas, pero sí que hay que tener en cuenta que es un libro más largo, es más gordito y que debe tener un sabor muy aclásico por su estilo de narración. Su potencial para esta época, la ambientación invernal. Creo que no está ambientado en Navidad como tal, aunque la Navidad en algún momento sucede, pero sí que es muy invernal, está ambientado en un pueblecito con mucha nieve, mucho invierno y también puede ser una gran lectura para terminar el año si también sois lectoras estacionales. La fama de la desapacible Kimberly Clark Weymouth, una pequeña ciudad eternamente aquejada por heladas ventiscas y mucha nieve, y donde Louise Feldman ambientó el clásico infantil La señora Potter no es exactamente Santa Claus, permitió a Randall Peltzer abrir una exitosa tienda de souvenirs. Cada día la ciudad recibe a lectores de la excéntrica escritora y a regañadientes vive de ella. Pero ¿qué pasaría si, harto de un destino que no ha elegido, Billy, hijo de Randall, decidiese cerrar la tienda para mudarse a otra ciudad? ¿Podría Kimberly Clark Weymouth permitirse dejar de ser el lugar que ha sido siempre y convertirse en otra cosa? Sigue un poquito, pero básicamente es una historia más coral que sigue a esta pequeña familia que tiene la tienda de souvenirs, pero también te cuenta la historia de otros vecinos y otras personas del pueblo y del pueblo en general y cómo se desarrolla y cómo va avanzando y la relación tan rara que tiene con esa historia alrededor de la escritora famosa. Creo que puede ser también muy acogedor, quizá un poquito más dramático en algunos puntos, pero que puede ser una lectura perfecta para Navidad. Y por fin cerramos con otro título que repito esta Navidad, porque lo cogí en digital la Navidad anterior, pero no pude leerlo y se ha venido hasta esta. Se llama Christmassy Desert of Love, pero no os preocupéis porque en realidad está en español y es postre navideño de amor. Os estaré dejando la portada y es el primero de, bueno, pues no sé si va a ser una saga o qué, pero el caso es que yo lo cogí el año pasado y este año ha salido su segunda parte, así que ya tenéis dos. Creo que puede ser el libro cozy navideño por excelencia, aunque no sea como tal de misterio, por lo que sé, pero probablemente sea nuestro tipo de libro, tengo mucha confianza en él.
Un extraño pero acogedor pueblecito navideño, una turista accidental, dos almas que se encuentran. Jenna es una cocinera que en segundos ve como toda su vida se desmorona. Trabajo, amor, futuro. Emprende un viaje sin rumbo hasta que el coche comienza a fallarle de forma extraña y decide detenerse en un pueblecito llamado Mist Rats. Philip vive en el pueblo y es el dueño de un restaurante del que es el chef. Hace años sufrió un episodio en su vida por el que ahora le cuesta volver a confiar y pasa las navidades desde entonces sin nada que querer celebrar. Ambos se encuentran y desde el primer momento algo sucede entre ellos que es difícil de explicar. Comienzan a conocerse y a disfrutar juntos de los eventos navideños que en el pueblo siempre se celebran durante todo el mes. El encendido oficial de luces, el concurso de patinaje sobre hielo o el de postres navideños, paseos por el mercadillo. Pero en este pueblo sucede algo que Jenna no es capaz de averiguar. Todo el mundo es amable y ella se siente a gusto al instante en este lugar. A pesar de ello, hay sucesos que no llega a comprender y que nadie le quiere explicar, al menos no por ahora. O sea que algo de misterio tenemos, pero no sabemos por dónde va a salir. Leyendas, galletas de jengibre, nieve, veladas frente al calor de la chimenea, amor, amistad y el pasado y el futuro mezclados en un pueblo demasiado peculiar. Pues cierro con este título que de verdad que creo que en cuanto lo lea va a pasar a ser recomendación, cruzamos los dedos y espero que os hayan gustado todas mis ideas para leer esta Navidad. Dejadme en comentarios si os han gustado, si habéis leído alguno de estos títulos y los recomendáis y por supuesto vuestras propias recomendaciones que seguro que nos vienen genial a todas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, que paséis una Navidad estupenda y tengáis lecturas maravillosas. Os recuerdo que apoyáis muchísimo mi contenido dando likes a los vídeos, suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera y además acceder a un montón de contenido y actividades exclusivas. Espero veros en próximos vídeos. ¡Chao!